Calispera. Hoy es 21 de septiembre de 2020. Peri eroticón, de los sujetos eróticos. He aquí la definición del amor bastante famosa que brinda Francisco de Quevedo. Dice: es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. ¿Cuál es la definición del amor que nos da Quevedo? Los poetas hablan. Y Quevedo en este caso considero que logra dar cuenta, desde luego no solamente él y la tradición occidental y seguramente la universal, es prolífica, es fructífera para dar cuenta poéticamente de ese fenómeno que englobamos en amor, en el vocablo amor, o que intentamos asir con la imagen de Eros. ¿Qué definición nos da Francisco de Quevedo? Este poeta que, repito, a mi juicio sabe dar cuenta de algo bien interesante de Eros. Eros es básicamente contradictorio. Nos lo presenta el poeta, insisto, no es el único, nos lo presenta el poeta como un oxímoron. Platón también nos lo presentó como un oxímoron llamándolo hijo de Poros y Penía, es decir, el producto tanto de la abundancia como de la precariedad o de la falta. Es tan menesteroso como abundante. ¿Qué nos dice Francisco de Quevedo? El amor es o tiene estructura de oxímoron. ¿Cómo podemos interpretar esto inicialmente? No solamente, si nos paramos dentro de la lógica de la moral del lenguaje, de la hilación y de la argumentación, se podría decir, y creo que es una de las primeras interpretaciones que se le da a este poema o que pudiera dársele a este poema, es decir, que Eros no tiene lógica, que Eros, al ser contradictorio, niega o reniega de las leyes de la lógica, del principio de no contradicción, de ser y de no ser, de estar y de no estar, de tener y no tener. No es un pensamiento solamente de Quevedo. Por ejemplo, el refrán o el proverbio latino amantes, amentes, los amantes son faltos de cordura o los amantes están locos o los amantes son amentes, así lo indica. Parece ser que hay un salto de la lógica para quien ama. Del mismo modo, Platón nos presentaba a Eros como ebriedad. La ebriedad viene siendo ese estado en donde se abandonan las leyes de la cotidianidad, de la palabra, de las maneras, de la razón y quedamos a merced de algo aparentemente más primitivo, más fundamental, de otra cosa que no las reglas impuestas por la sociedad, las maneras impuestas por la sociedad. Decir pues que Eros tiene estructura de oxímoron es decir inicialmente que Eros se salta las leyes de la lógica de la cotidianidad. Ya en otro video había hablado que no es que Eros deteste la cotidianidad, sino que la necesita para saltarla.
la necesita para mostrar justamente su lógica. Eros se da gracias a esas mismas leyes, o en contraposición o en contraste con ellas. Eros obtiene todo el poder interpretativo nuestro, más bien, podemos obtener el poder de la lógica de Eros justamente en contraposición con las leyes de la cotidianidad y de la supuesta lógica o de la supuesta prudencia argumentativa o de la prudencia en la cotidianidad o de la prudencia de la vida ordinaria. Inicialmente, pues, con este poema de Quevedo diríamos, el amor es un salto de la lógica, es un caer al abismo de la inconsistencia. Si quien hace esta interpretación considera que el mundo debe ser prudente, virtuoso o santo, considerará entonces que el amor es necesariamente un extravío, es entendiendo locura no como una virtud, sino como una decadencia. La primera interpretación, pues, es que Eros falta a la lógica de lo ordinario. Sin embargo, podemos adentrarnos más y tratar otra interpretación. Eros no es cualquier contradicción. Eros es una contradicción que se da en forma de oxímoron para este poeta. Si nos acogemos no solamente al cumplimiento de lo que la retórica ordena que es un oxímoron o describe que es un oxímoron y nos vamos más bien a la etimología de lo que la palabra oxímoron es, nos encontramos con que la palabra oxímoron es un vocablo griego que significa locura aguda. Es decir, que lo que el oxímoron propone no es solamente una caída de la lógica para levantar a la lógica en un pedestal, sino que justamente lo que el oxímoron revela es que saltando las leyes de la lógica, faltando las leyes de la no contradicción, o sobrepasando o forzando las leyes de la no contradicción, obtenemos una agudeza, algo oxí. Y eso oxí no puede ser sino declarado como moría, como locura, como estulticia. Recuerden ustedes que el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam inicia diciendo soy estulticia, aquella a quienes los griegos llamaban moría o llaman moría, y donde el inglés todavía tiene la expresión introducida en el siglo XX en el idioma inglés moron, como tonto, como estúpido, pero moría tiene aquí un estatuto de virtud. El salto de la lógica es la conquista de una virtud o de un sentido agudo, más allá de los sentidos de la lógica. Lo que intenta mostrar este poema, a mi juicio, es que el amor tiene estructura de oxímoron y por lo tanto tiene una virtud más allá de las prudentes leyes de la lógica y de lo ordinario. Podríamos decir que Eros está más allá de las razones metafóricas, casi que es una recordación, se decía en otros videos, de su fundación desde Nix y desde Jaos, desde el más allá de lo dicho. Eros tiene algo de inefable y al estar sostenido por eso de inefable no cumple con las leyes de la lógica, que son las leyes del sentido y del dicho. Yo siento que lo que aquí se muestra como ilógico es justamente decir que en Eros hay una sapiencia más allá de la argumentación aristotélica, más allá de la prudencia o de la prudente lógica o de la lógica o de la prudencia lógica. Es decir, Eros va más allá de la lógica, va más allá del sentido, va más allá de la prudencia, va más allá de la virtud, de la sobriedad. Y hay en él una agudeza. Una agudeza que no pasa por el entendimiento racional. Eros es una virtud, una glorificación de lo irracional. El oxímoron
tuvo estatuto de verdad y ha tenido estatuto de verdad en la poesía, pero desde luego desde mucho antes. Vemos el oxímoron como uno de los recursos retóricos más interesantes eh, utilizados por Heráclito, Heráclito de Éfeso. Heráclito recurre al oxímoron justo para declararles a los seres humanos los límites de su propio lenguaje, los límites de su propio entendimiento, para, en el caso suyo, alcanzar el entendimiento de lo que es el devenir y el logos fundamental que va más allá de la metáfora. En ese mismo sentido, creo, o muy parecido, está siendo usado el oxímoron aquí como recurso poético. Hay algo imposible de entender por el entendimiento racional, por lo decible, por la dicción, por la argumentación, por la lógica. Y Eros es en sí mismo ya un entendimiento, puesto que es la ejecución del salto de ese vallado de lo metafórico. Cuando se habla de los erotes o de las manifestaciones de los tropos eróticos, poco se menciona su relación con lo dionisíaco. Había algunos erotes que se representaban sosteniendo, esto ya supongo que para la época helenística, sosteniendo atributos del dios Dionisos. De algún modo, como queriendo decir, Eros traspasa los límites de lo urbano, traspasa los límites de la ética filosófica, entendida como un decir argumentativo y un dar razones desde la razón, pues o desde la argumentación. Eros es primordial. Se puede manifestar en la retórica, se puede manifestar en la lógica, y mientras más se manifiesta en la retórica, más se vuelve amor cortés, amor de las buenas maneras, prudencia o amor hacia las metáforas morales. Pero Eros es sobre todo algo anterior a la metáfora, que puede manifestarse en la metáfora y que puede derrumbar los lábiles muros construidos por las metáforas. Eros es ya la ejecución de un saber que no puede ser dicho. Eros es la ejecución de un saber que tiene que ver con la eternidad de lo indecible, la eternidad de Nix con la umbra, de la que hablé en videos anteriores de este mismo tema. Ahora, cada una de las estrofas del poema de Quevedo nos da algunas cualidades de Eros. Vamos a dejar, o dejaré, estas estrofas para mirar algunas, o para empezar, dejaré estas estrofas para otro video. Por lo tanto, decir que Eros es un oxímoron ya es haber detectado, o que tiene estructura de oxímoron, o que para nosotros se ejecuta sintiéndose como algo oximórico, si es que pudiera inventarse este adjetivo. Habla ya de un entendimiento por parte del poeta. No todo puede ser dicho, no todo puede ser entendido. Es algo que se siente como una pérdida de la razón para ingresar a otra razón. Por lo pronto, esto fue lo más hermoso del video, fue el poema y no mi explicación, puesto que, insisto, soy terrible hablando, y más cuando se trata de hacer estos videos en general. Aftaizan, ya, hasta la próxima, si es que hay una próxima.